Derecho Penal 2. Bien, jóvenes, en la clase anterior habíamos terminado estudiando las asociaciones ilícitas, por lo que teniendo en cuenta de que se trata de organizaciones en las que hay una jerarquía, ¿no es cierto?, y una diferente participación de más o menos permanente, dijimos al final, ¿no es cierto?, de la clase que, y como lo señalamos en los apuntes, ¿no es cierto?, que el Código Penal las sanciona, estas asociaciones ilícitas, les impone mayor o menor pena, atendiendo al objetivo y finalidad perseguida, es decir, si se trata de la perpetración de un crimen o de un simple delito. Segundo, atendiendo a la calidad y participación de sus componentes, ya lo hemos señalado eso, ¿no es cierto?, cuando fuimos desmenuzando cada una de las disposiciones, si se trata de jefes, de cabecillas y de los demás participantes. En tercer lugar, a los que sin ser parte de la organización entregan o proporcionan los medios e instrumentos para la comisión de los delitos. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de las organizaciones ilícitas que se realizan para cometer los delitos de narcotráfico, que hay diferentes, si pudiera llamarlo, estamentos, ¿no es cierto?, para los efectos de realizar esta verdadera asociación ilícita, esta verdadera empresa ilícita. Hay algunos que se encargan de comprar, otros se encargan de distribuir, otros se encargan de vender, otros se encargan de cuidar tanto a las personas como a las mercaderías, etc. Y la labor va a ser diferente, y también la paga, que es básicamente lo que une a estas personas, ¿no es cierto?, la paga, el dinero, es lo que va también a llevar el grado de responsabilidad y por ende de penalidad. Y también, en cuarto lugar, atendiendo al hecho de que si se tuvo o no noticias verosímiles de el establecimiento de alguna de estas organizaciones ilícitas, no lo dio a conocer a la autoridad oportunamente de los planes o actividades de la asociación ilícita. Y también habíamos hablado de la exención de responsabilidad, ¿no es cierto?, precisamente cuando se revelan antes de que ocurra cualquier situación de despliegue de las acciones que tienen por objeto estas asociaciones ilícitas, ¿no es cierto?, y se revelan a la autoridad estos actos, ahí hay una exención de responsabilidad. Y en el artículo 295 bis también hay una atenuación, precisamente para aquellos que no han sido eximidos, pero sí han dado noticias, ¿no es cierto?, de los planes de la organización, pueden tener una atenuación de la responsabilidad. Habiendo tenido noticias verosímiles de los planes de la actividad desarrollada por uno o más miembros de una asociación ilícita, omite poniendo oportunamente en conocimiento de la autoridad. Y ahí, ¿no es cierto?, hacíamos una crítica nosotros al respecto de esta, no de esta disposición, sino que de la anterior, por cuanto a los que participan de la asociación y dan a conocer antes de que cometan cualquier tipo de delito, ¿no es cierto?, de la existencia, de los planes, etcétera, de que pretende la asociación, a eso lo exime de la responsabilidad, mientras que a los que no participan, pero no dan noticias verosímiles acerca de los planes, ¿no es cierto?, a eso solamente les atenúa la pena. Bien, eso es lo que podríamos decir entonces en relación con estas asociaciones ilícitas que conforman la regla general y que aparecen
descritas y sancionadas en los artículos 292 y siguientes del Código, salvo que se trate, ¿no es cierto?, de asociaciones, como lo reconoce el propio articulado del Código, que se trate de asociaciones que estén precisamente legisladas en otras leyes penales especiales. Bien, entonces, siguiendo el orden del Código, ¿no es cierto?, del Código, ahora vamos a hablar del delito de amenazas, el delito de amenazas, de las amenazas de atentado en contra de las personas o propiedades. Desde la partida y antes de analizar los elementos de este delito de amenazas, hay que tener en cuenta de que los bienes jurídicos que se pretende proteger son muchos, porque la idea parece, la primera idea que se le viene a la cabeza a uno es que el legislador penal sanciona las amenazas de atentado contra de las personas o propiedades, pero se puede defender todos los bienes jurídicos de que goza una persona en el ámbito penal, y no solamente de la persona, sino que también de su familia. Y es por eso que el propio legislador penal se ha encargado para estos efectos de dar hasta un concepto de familia, como vamos a ver más adelante. Diferente concepto de familia que es distinto al concepto de familia que otorga el Código Civil a propósito de la reglamentación de la propiedad básicamente rural, porque ahí hay un concepto más bien de la familia rural que de la urbana. Bien, entonces, interesante tener en cuenta que más allá de que se trata de amenazar a la persona con causarle un mal, que ese mal tiene que tener ciertas características, hay que señalar desde la partida que acá puede haber este delito de amenaza, mejor dicho, puede consistir en amenaza de un mal que constituye delito, o amenaza de un mal que no constituye delito, o amenaza de una falta, que aparece legislada en el 494 número 4 del Código Penal, dentro precisamente del libro de las faltas. Así que, ¿qué es lo que nos dice el Código, la ley, en estos tres artículos? Los voy a leer, como siempre, para que después hagamos algunos comentarios al respecto. 296. El que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes apareciere verosímil la consumación del hecho, será castigado, y ahí el legislador va poniendo, ¿no es cierto?, las diferentes alternativas o circunstancias de mayor gravedad o menor gravedad para sancionar. Primero, entonces, será castigado primero con presidio menor de su grado medio a máximo si hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo ilegítimamente cualquier otra condición y el culpable hubiera conseguido su propósito. Esto es lo que se llama la amenaza condicional, ¿no es cierto? Se amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo otra condición y el culpable hubiera conseguido su propósito. Segundo, con presidio menor de su grado mínimo a medio, baja entonces un grado la pena. Si echa la amenaza bajo condición, el culpable no hubiera conseguido su propósito. Es decir, esta es la amenaza también condicional, ¿no es cierto?, exigiendo una cantidad o exigiendo cualquier otra circunstancia, pero el culpable acá no consigue su propósito. Y tercero, con presidio menor de su grado mínimo, baja de nuevo la pena. Si la amenaza no fuere condicional,
a no ser que merezca mayor pena el hecho consumado, caso en el cual se impondrá esta. Es decir, acá nos encontramos entonces con una amenaza en donde no se, como dice el mismo legislador, no se exige nada, no hay ninguna condición, se amenaza nomás, se amenaza, sin exigir una cantidad o sin exigir ninguna otra cosa, ninguna condición, simplemente se amenaza. Entonces acá se sanciona el delito con mayor pena si la amenaza no fuere condicional, a no ser que merezca mayor pena el hecho consumado. Claro, si se comete el delito, ¿no es cierto?, por el cual se amenazó, supongamos que se amenazó de muerte y se provoca la muerte, entonces se va a aplicar la pena por el delito de homicidio, ¿no?, o de lesiones, etc. Después señala la ley: cuando las amenazas se hicieren por escrito por medio de emisario, estas se estimarán como circunstancias agravantes. Es decir, es un agravante hacer la amenaza por escrito o por medio de emisario. Y en el inciso final dice la ley: para los efectos de este artículo se entiende por familia, el cónyuge, los parientes en la línea recta de consanguinidad o afinidad legítima, los padres e hijos naturales y la descendencia legítima de estos, los hijos ilegítimos reconocidos y los colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad legítima. Entonces considera la consanguinidad legítima y la ilegítima de los miembros de la familia de el amenazado. Luego, en el artículo 297 se señala: las amenazas de un mal que no constituya delito. En el inciso primero del 296, el artículo anterior, se dice: el que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito. Ahora, en el artículo siguiente, 297, se señala: las amenazas de un mal que no constituya delito, hechas en la forma expresada en los números 1 o 2 del artículo anterior, es decir, la amenaza condicional, cuando el amenazador logra su propósito, o la amenaza también condicional, pero el amenazador no logra su propósito. En esos dos casos, serán castigados con la pena de reclusión menor de su grado mínimo a medio. Es decir, la amenaza que no constituye delito, y cuando el amenazador, en la amenaza condicional, logra su propósito, o en la amenaza también condicional no logra su propósito, solo en esos dos casos entonces va a haber un castigo de reclusión menor en su grado mínimo a medio. Amenaza que no constituye delito. Y ahí, como estamos hablando de la amenaza que constituye delito, y después hay unas subclasificaciones, ¿no es cierto?, bajo condición y el culpable logra su propósito, o bajo condición y el culpable no logra su propósito, o si la amenaza no fuere condicional, salvo que merezca mayor pena el hecho consumado, entonces ahí tenemos las tres situaciones, ¿no es cierto?, que se sancionan cuando la amenaza es constitutiva de delito. En el 297 está el caso de la amenaza que no constituye delito, pero relacionada con los numerales 1 y 2 del inciso primero del artículo anterior, sin amenaza condicional, en que el culpable cumple o no cumple su propósito. Y después de esto nos encontramos con la amenaza falta, o si ustedes quieren, amenaza guión falta, que aparece en el 494, número 4 de nuestro código. Y que dice de manera muy escueta lo siguiente:
sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. 4. El que amenazare a otro con armas blancas y el que riñendo con otro las sacare, como no sea con motivo justo. Como no sea con motivo justo, claro, si es para defenderse, ¿no es cierto? Bien, acá estamos viendo, ¿no es cierto?, el asunto de las armas blancas, ¿no es cierto? Armas cortantes, punzantes, cortopunzantes o contundentes, ¿no es cierto? Armas blancas. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, antes que la ley estaba sancionando al que porta un arma blanca en determinados lugares. El solo hecho de portar. Y también de exhibir un arma blanca. Ya lo habíamos visto esto como delito. Y ahora estamos hablando del que amenaza a otro con arma blanca y el que riñendo con otro sacare un arma blanca, a no ser que sea con motivo justo. Así que ojo, que la ley sanciona portar armas blancas en determinados lugares y o amenazar con arma blanca. Así que, por si de repente, ¿no es cierto?, hay alguien con un arma blanca, para que usted en algún lugar, sobre todo público, para que ustedes tengan en cuenta estas cosas y no vayan a quedarse ahí muy campantes como si no ha pasado nada, porque si llega la policía y sorprende, ¿no es cierto?, de repente lo pueden llevar detenido. Bien, entonces tenemos la amenaza que constituye delito, la amenaza que no constituye delito y la amenaza falta. Bien. Y por último, en el 298 se dice lo siguiente: en los casos de los dos artículos precedentes se podrá condenar además al amenazador a dar caución de no ofender al amenazado y en su defecto a la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad. Bien, o sea, son dos tipos de sanciones que se utilizan más como medidas cautelares, ¿no es cierto? Y cautelares, la primera es una cautelar real, ¿no es cierto?, dar caución, es decir, una cuestión relacionada con la propiedad. Y en su defecto, la sujeción a la vigilancia de la autoridad. Bien, digamos algunas cuestiones entonces ahora para explicar este tipo delictivo de amenaza. Entonces, en el artículo 288 bis, agreguen ustedes el artículo 494 número 4, en el sentido de que el 288 bis está sancionando el porte de armas cortantes o punzantes en sus dos incisos. Estas referencias que hay que hacer que son muy útiles a la hora de hacer comparaciones. Bien, entonces, las amenazas. Ya leímos las disposiciones, entonces ahora vamos a ir señalando algo a su respecto. Amenazar. ¿Qué significa amenazar? Aquí hay que ser bien claro, porque se trata de un delito. Mucha gente cree que las amenazas no constituyen un delito. Claro, la gente que no es abogado o no es estudiante de derecho, hasta este momento. Amenazar, cuando existen las caracteres de seriedad y verosimilitud que exige el legislador, es constitutivo de delito. Lo que va a variar es la pena.
Es decir, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de un delito que no se exige un resultado específico para castigarlo. Puede que lo tenga, pero en ese caso se va a aplicar mayor pena. No se va a aplicar la pena del delito de amenaza, sino que se va a aplicar la pena del delito consumado. Como dije antes, si alguien amenaza a otro con causarle a él o a su familia la muerte, y se provoca la muerte por el amenazador, se va a aplicar no la pena del delito de amenaza, de causarle la muerte, sino que se va a aplicar la pena por el delito de homicidio. ¿Está claro eso? Bien. Entonces, ¿qué es lo que es amenazar? Amenazar es expresar o dar a entender directa o explícitamente. Es decir, no tiene que quedar duda que a uno lo están amenazando. No tiene que amenazar de manera directa y también explícita, con palabras o con ademanes, que se pretende causar un mal a otro. Un mal a otro. Con ademanes, por ejemplo, que a uno, ¿no es cierto?, lo queden mirando y le hagan así, ¿no es cierto? No, eso quiere decir que a uno le van a disparar y lo van a matar. O si le dicen que le van a cortar el cuello, ¿no es cierto? No se entiende en eso que le dice así, que le van a rascar la garganta, porque le pica. O que acá se está, ¿no es cierto?, echando pomadita. No, eso quiere decir, con ademanes. Y además, se lo puede decir, se requiere que sea de manera entendible, bien claro, de manera directa y explícita. No puede haber una interpretación en el sentido de que el otro me guiñó un ojo y yo entendí que me iba a matar. No, tiene que ser una amenaza explícita, aunque con palabras o con ademanes, pero que dé a entender de qué se trata la amenaza, para que se pueda sancionar. De inferir un mal a otro, y acá la expresión mal se utiliza en un sentido muy genérico, El legislador dice: el que amenazar seriamente a otro con causar a él mismo, a su familia, a su persona, honra o propiedad, un mal. ¿Qué mal? Cualquier tipo de mal. Ahora, la ley hace una distinción: un mal que constituya delito, un mal que no constituya delito, y también hay una amenaza que se sanciona como falta. Es decir, nos encontramos con esa posibilidad también. Entonces, no debe quedar dudas de que nos están amenazando de una manera directa, ¿no es cierto?, de una manera bien explícita, de que nos van a causar un mal. Hay diferentes formas de dar a entender una amenaza, ¿no es cierto?, de dar a entender una amenaza. Y hay formas que son más rebuscadas, pues, y esas son las que se prestan para dudas. Por ejemplo, me parece que hace unos días atrás pasó una situación que le pasó a un ¿cómo se llama?, un cliente mío hace varios años atrás. Claro, la situación, ¿no es cierto?, se trató de manera diferente, porque en el caso de ahora, ¿no es cierto?, se trataba de que una juez se sintió amenazada, y en el caso de mi cliente era igual que yo, una persona común y corriente, ¿no? Entonces ahí la actuación, el tratamiento, ¿no es cierto?, de la policía no fue el mismo. Acá, ¿en qué consistió la amenaza? Que en este caso la jueza, todas las cosas que yo les comento son porque las he visto en los medios, no ando rebuscando así como los periodistas especializados en crímenes, que sé yo quién. No, lo que sale nomás, lo que sale en los medios.
Parece que una jueza que participó en algo últimamente, no sé si vio o sintió, qué sé yo, que la andaban siguiendo. Y parece que detuvieron a los que andaban siguiendo, o al que andaba siguiendo. Y resultó que parece que era un funcionario. Y entonces eso le pareció, ¿no es cierto?, a la jueza que era una amenaza. Una amenaza. La verdad que no seguí mucho la noticia, pero ahí la policía actuó. Indagó, primero que nada, investigó, qué es lo que tiene que hacer la policía y qué es lo que no hace cuando se trata de, ¿no es cierto?, la gente común y corriente como nosotros. Porque en el caso de mi cliente, no me acuerdo si era hombre o mujer, hace varios años atrás, no fue un día ni dos, pues pasaban casi todos los días rondándole la casa, funcionario de esa época. Pero ahí presentamos un recurso de protección, ¿no es cierto?, que era lo que se podía hacer para por lo menos que se supiera que mi cliente se había dado cuenta que había gente que andaba rondando en auto y pasaban por su casa, qué sé yo. Y como no se pudo establecer nada, entonces lo único que supieron los que andaban persiguiendo era que por lo menos se había puesto un recurso de protección, pero no se detuvo a los funcionarios, no se indagó quiénes eran, nada. Claro, esa es la gran diferencia que hay entre un caso, ¿no es cierto?, de alguien importante y de alguien común y corriente. O sea, esto viene de muchos años atrás ya. De muchos años atrás, desde el proceso penal antiguo, y que desgraciadamente sigue con el proceso penal nuevo, en donde el monopolio de la investigación lo tiene el fiscal. Entonces hay que esperar qué es lo que decía el señor fiscal para ver si investiga. Ahí está la gran diferencia, repito, de cuando se trata de alguien que se siente amenazado y es una autoridad o alguien conocido, o es un simple pelagato como uno. Esa es la diferencia. Bien, lo que me interesa a mí es que a ustedes les quede claro que la amenaza tiene que ser directa. Es decir, no tiene que quedar duda que a uno lo están amenazando. O sea, que se haga, bueno, si es con palabras, ¿no es cierto?, para qué decir si ya van las palabras unidas a los gestos, y además estos son claritos. Bien. Ahora, ¿por qué se incriminan las amenazas? Es decir, ¿por qué el Código Penal las sanciona? Por una razón bien sencilla, porque importan un acto de violencia. La persona amenazada es violentada, al menos psicológicamente o psíquicamente, como quiera decirse. Y esta violencia, esta forma de violencia, afecta tanto la libertad como la seguridad de la persona. Claro, porque el que se siente amenazado va a tender a ¿qué? A guardarse, a tratar de estar lo más protegido posible por sí mismo nomás. Ahora, existe hace bastante tiempo ya, desgraciadamente, una especie de amenaza general en contra de todos los ciudadanos de este país, porque la delincuencia, como dice el dicho español, campea por sus fueros, porque todo el mundo sabe que en cualquier momento puede ser víctima de un acto delictivo. Claro, es una amenaza general, me van a decir, y esto puede ocurrirle a cualquiera en cualquier época. Sí, pero lo que pasa es que ahora existen 500 posibilidades más de que a la gente le pase.
porque desafortunadamente, no sé si es por el efecto mariposa, o cómo se llama, o por las coincidencias, etcétera, que siempre cuando se comete un delito nunca hay algún policía de ningún tipo. ¿Se han dado cuenta ustedes? Casi nunca. A veces se toca la coincidencia, a veces. Bien. Entonces, las amenazas constituyen un acto de violencia en contra de la libertad y de la seguridad de las personas. Por eso que el Código Penal las sanciona. Ahora, ¿de qué tipo de amenazas se ocupa el Código Penal? El Código se ocupa solamente de las amenazas en contra de los particulares. Porque si la amenaza fuera contra los poderes públicos, ¿no es cierto?, se configurarían delitos de sedición. Claro, ¿no es cierto? Porque la sedición tiende a que el poder público no pueda ejercer sus funciones. Y si directamente ya la amenaza es en contra de una autoridad, constituiría un atentado, ¿no es cierto? Ya lo estudiamos, los atentados, que se trata de delitos que se cometen en contra de la persona o los bienes de la autoridad como tal. Entonces lo que se pretende al sancionar los atentados, como lo dijimos en su momento, era proveer para que la autoridad ejerza sus funciones, su cargo libremente, sin sujeción a ningún tipo de presión. Entonces, por eso que acá, en este artículo 296, 297 y 298, se trata de las amenazas que se hacen en contra de los particulares. Ahora, el Código lo dice al comenzar el tratamiento del delito de amenaza, que hace ciertas exigencias. El Código dice: el que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad. El que amenazare seriamente. Ahí es donde, ¿no es cierto?, aparecen estas exigencias que yo les decía, de que la amenaza tiene que ser directa, tiene que ser explícita, la forma en que se hace. No tiene que quedarle dudas a la persona que se siente amenazada de que se trata de una amenaza que además que se puede cumplir, que es el otro o la otra exigencia que hace el legislador. Ya dijo entonces que hay que amenazar seriamente con causar un mal que constituye delito. En este caso puede que no constituya delito también, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho. Verosímil, o sea, las exigencias que hace la ley para entender que a uno le pueden causar ese mal, es que haya seriedad y verosimilitud. Si falta alguna de esas exigencias, o faltan las dos, evidentemente que no vamos a estar en presencia de un delito de amenaza. ¿En qué consiste la seriedad? Es constitutiva de un mal verdadero que el amenazador tiene el propósito de causarle un mal verdadero. Por eso queda esta exigencia, básicamente aparece de hecho, ¿no es cierto?, en la redacción del delito de amenaza, que constituye delito, valga la redundancia. Mejor dicho, de la conducta que constituye delito. Ahí se habla, ¿no es cierto?, de que tiene que ser constitutiva de un mal verdadero que el amenazador tiene el propósito de causar. Delito de lesiones, de muerte, o de diferentes de esos tipos delictivos, ¿no es cierto?, que se pueden causar. Lesiones, por ejemplo, por envenenamiento, lesiones con
algún tipo de arma, etc. Entonces, la seriedad consiste en ser constitutiva de un mal verdadero, no de una cosa que puede que exista o que no exista, no, un mal verdadero que se puede apreciar por el amenazado. Aquí hay que ¿cómo se llama?, hay que hablar de las circunstancias. Por ejemplo, en el caso de la jueza, ¿no es cierto?, ella, en virtud de una resolución, parece que se sintió alguien afectado y por eso que la empezaron a seguir, parece. O sea, tiene caracteres de verosimilitud, porque antes no se sentía seguida, después de eso se empezó a sentir seguida. Así que tiene que haber una posibilidad de que exista el mal que le van a causar a uno mediante la amenaza. Y después la verosimilitud, o sea, que dado los antecedentes, es posible que el mal que a uno le quieren causar se pueda verificar. Claro, es posible, que sea posible. En el caso que les estoy conversando, si andan unos funcionarios, ¿no es cierto?, de ciertos organismos del Estado, se ve que es posible que le puedan causar un mal a la persona esta, porque no se trata de cualquier funcionario, no es un funcionario que sea un médico que ejerce la profesión de médico, otro que ejerce la profesión de arquitectura, o una persona que no sé, que vende remedios. No, se trataba de funcionarios que trabajan dentro de áreas que tienen que ver con seguridad, Entonces, tiene que haber esa verosimilitud. Como se trata de amenazas en contra de los particulares, por ejemplo, bueno, en el caso estoy poniendo el ejemplo, porque en el caso de la jueza, ¿no es cierto?, podría decirse que se trata de otro tipo de delito, un delito de atentado o de desacato, qué sé yo, porque se trata de una amenaza en contra de una autoridad. Pero como se trata de amenazas contra particulares, en el caso de la verosimilitud, que dado los antecedentes, dadas las circunstancias en que se realiza la amenaza y las características del amenazador y del amenazado, tiene que ser posible que el hecho se verifique. Por ejemplo, no le podría decir un tipo que mide 1,60 m y pesa, no sé, pues 60 kilos, a uno que mide 1,80 m o 1,90 m, qué sé yo, y a lo mejor es más seteado y pesa 100 kilos, no le podría decir el amenazador, en este caso el chico, decirle al grandote, decirle, cuando te encuentre te voy a matar a golpes. Porque el otro se le puede pegar un chilito y lo deja con conmoción cerebral al chico. ¿Entienden? No sé, el ejemplo es medio tonto si ustedes quieren, pero es decidor. Claro, lo mismo como amenazar a una persona que a lo mejor es tranquilo, es padre de familia, qué sé yo, y amenaza a un narcotraficante. Tiene que tener esa verosimilitud de que el hecho se produzca, dadas las circunstancias del amenazador y del amenazado. Esas son las dos exigencias que hace la ley, la señala en el artículo 296, el que amenace seriamente a otro, dice la ley, y con causarle un mal que sea verosímil la consumación del hecho, o sea, que sea verosímil que se realice la amenaza que normalmente va a constituir un delito contra las personas generalmente. Bien, ahora aquí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con la amenaza que se profiere en broma, o en un momento de exaltación, Claro, puede en broma, ¿cómo se llama?, amenazarse a una persona, no sé,
¿cómo se llama? Podría decirle a otro en broma: oye, si tú conquistáis primero que yo a esta niña, te voy a, ¿cómo se llama?, a sacar la mugre, o sea, te voy a pegar. Pero a lo mejor lo dice en el momento, ¿no es cierto? O lo dice en broma o en un momento de exaltación. A lo mejor está con unos traguitos después y lo dice de manera más directa. Pero bueno, pero ahí hay que calibrar si se dan las circunstancias de la amenaza o no. Entonces, en estos casos, cuando se profiere una amenaza en broma o en un momento de exaltación, en esos casos, o no existe delito de amenaza, o se trata de una amenaza falta, que es la que yo le dije, ¿no es cierto?, que aparece en el artículo 494, número 4. 494, número 4. Entonces, claro, porque el solo hecho de sacar un arma blanca, ¿no es cierto?, y exhibirla, como dice el 494, número 4, da a entender clarito que le pueden causar a uno un mal, porque con una cuchilla, ¿no es cierto?, el que amenazare a otro con arma blanca y el que riñendo con otro la sacare, como no sea con motivo justo. Claro, porque con un arma blanca se puede causar no solamente daño, se puede causar la muerte. No es necesario cortarle la garganta a alguien para matarlo. Por ejemplo, se le puede dar un tajo en una pierna y cortarle la arteria femoral a una persona, que por lo demás es la lesión que sufren los toreros. Y por eso la mayoría de los toreros que han muerto a través de la historia han sido generalmente porque el toro le ha cortado la arteria femoral, que es la que está en la pierna, aquí, ¿no es cierto?, en la mitad del muslo por dentro. Es una arteria importantísima. Empieza a salir la sangre como que si rompieran una manguera. Claro, porque el toro, ¿no es cierto?, cuando embiste al torero, el toro agacha la testus, o el testus, o la cabeza, con los cuernos, y levanta. No va de frente hacia el toro así mirando al torero, porque si no el torero no duraría ni 3 segundos si el toro cuando embiste no agachara la cabeza. Claro, ahí está la posibilidad que tiene el torero de poder realizar, ¿no es cierto?, todos los cortes que hace tan bonito, así con una especie de baile flamenco, ¿no es cierto?, y que le hace al toro. Más allá si uno está de acuerdo no con el ejercicio de la tauromaquia, eso es cuestión de los españoles. Pero digo, el toro cuando embiste agacha la cabeza, y todos los animales que tienen cuernos cuando embisten agachan la cabeza. Si ustedes se fijan y les gustan los reportajes, qué sé yo, de los animales de África, vean ustedes cuando se enfrenta el búfalo del Cabo, ¿no es cierto?, y un tremendo animal, pesa casi 1 tonelada, con los leones. ¿Cómo lo enfrenta el búfalo? El búfalo cuando lo enfrenta agacha la cabeza para hornearle. De hecho, a veces se ha visto cómo tira un león o una leona por los aires, y basta una pura cornea y se acabó el león o la leona. Claro, entonces esa es la fracción de tiempo que utiliza, ¿no es cierto?, el torero para hacer el pase. Claro, hay que tener harta agallas para hacer este tipo de cosas, ¿no es cierto? Nos estamos enfrentando, los toros de Lidia son animales que andan en una media de los 500 kilos, así que no tiene para qué pegarle con el cuerno el toro a uno en alguna parte del cuerpo, basta que le pegue un cabezazo nomás sin el cuerpo para que lo tire no sé a dónde. 500 kilos de músculos, de músculos. Bien. ¿A quién extiende el Código Penal la protección legal? A la familia. Y por eso que el propio legislador penal dio un concepto de familia. Ya lo vimos, ¿no es cierto? Se refiere a la familia y se refiere básicamente a los familiares
consanguíneos y políticos directos. Directos. Ahora, ¿a qué circunstancias atiende el Código para castigar las amenazas? Es decir, ¿qué toma en cuenta el legislador para castigar las amenazas? Tal como en el caso de la sanción a las asociaciones ilícitas, toma en cuenta diversas circunstancias. En primer lugar, toma en cuenta si se trata de una amenaza condicional y si el amenazador cumple su propósito. Esta es la que tiene mayor pena. Toma en cuenta eso. En segundo lugar, estoy hablando de las amenazas que son constitutivas de delito. Entonces, cuando son constitutivas de delito, toma en cuenta, ¿no es cierto?, si se trata de una amenaza condicional y si el amenazador cumple su propósito. En segundo lugar, toma en cuenta también si se trata de una amenaza condicional, pero ahora el amenazador no cumple su propósito. Se estableció que le quería causar lesiones, pero no logró causarle lesiones. Ahí le baja un poco la pena al caso anterior. En tercer lugar está la amenaza bajo condición y el culpable no cumple su propósito. Me enredé aquí un poco. Lo que pasa es que el código señala dos tipos, ¿no es cierto?, de condiciones. La amenaza bajo condición, hay una situación en la cual exige una cantidad de dinero, básicamente, o cualquier otra exigencia, la que sea, y el culpable cumple su propósito. Lo que pasa es que yo las dije las dos juntas, condición de una cantidad o cualquier otro tipo de condición y el culpable cumple su propósito. Primera situación. Segunda situación, también amenaza condicional, ¿no es cierto?, pero el culpable no cumple su propósito. Y la tercera es la amenaza sin condición. Se amenaza nomás. No se exige nada. Se amenaza. Entonces, ahí tendríamos, ¿no es cierto?, las situaciones que legisla el artículo 296. El sujeto activo, ¿no es cierto?, el sujeto activo es indeterminado, el qué, y el sujeto pasivo pueden ser varias personas, tanto el amenazado como su familia, algún miembro de su familia. En segundo lugar está el caso de la amenaza que no constituye delito, 297. Amenazar con un mal que no constituye delito, hecho en la forma expresada en los números 1 y 2, es decir, la amenaza condicional, en la que el amenazador cumple su propósito, o amenaza condicional en que el amenazador no cumple su propósito. Entonces, amenaza de un mal no constitutivo de delito. Los delitos, ¿no es cierto?, tienen que cumplir con el principio de tipicidad, es decir, toda amenaza de un mal que no constituya delito. Hay muchos males que no constituyen delito. Ahora puede que uno, ¿no es cierto?, crea o no crea en el mal. Hay gente que cree. Hay mucha gente que no solamente va, sino que además de tomarse la molestia de ir, paga por ir a estas brujas que adivinan el destino o que hacen, ¿cómo se llama?, hacen ciertos ritos o qué sé yo para, ¿no es cierto?, para diferentes cosas, para curar males que le pueden haber hecho otras personas, para encontrar el amor o para que se le quite el amor y lo que sea. Y estas brujas, ¿no es cierto?, obviamente que como ellas desarrollan la brujería, esta no es como en las películas de Hansel y Gretel, ahí donde las brujas son malas nomás, acá no, la bruja es porque cobran, entonces le dicen lo que quiera a la persona,
Oiga, mire, yo vengo porque me están saliendo unas verrugas porque mi vecina me hizo un mal. ¿Tiene usted alguna curación? Claro, tengo varias curaciones. Y depende de la curación es lo que le voy a cobrar. Claro, ¿qué le va a decir la bruja si es toda una mentira? Y entonces el que cree, por ignorancia, por lo que sea, paga. Y entonces la otra va y la bruja y le hace unas maromas. Y hay gente que cree. En los casos, por ejemplo, que salen en la televisión. Yo me recuerdo que en este caso, que en donde ¿cómo se llama? Al final, por un soplo, encontraron a esta pobre niña que está enterrada ahí en un garaje, está embarazada encima, la pobre, murió ella y su neonato que tenía en el vientre. Ahí anda una bruja, que es unos brujos famosos que los llevan a la televisión y todos cobran. Iba ahí al lugar y con el reportero al lado y la cámara alumbrándola y siento algo, decía la bruja. Siento algo. Sí, por aquí pasó. A ver, pasó en la mañana o en la tarde, le decía el reportero. A ver, espérate un poquito, en la tarde. ¿Y cuántos días atrás? A ver, no, el día no está claro, pero tiene que haber sido la semana pasada. Y hay gente que lo cree. Entonces lo pueden amenazar con un mal de eso, con un mal de ojos. Pues. Estoy poniéndole un ejemplo, a mí me parece simpático, no sé. No sé qué les parecerá a ustedes, o lo encuentran o fome o aburrido, no sé, a mí me parece simpático. Ahí tienen que amenazar con un mal que no constituye delito, un mal de ojo, por ejemplo, o ¿cómo se llama? Alguna situación absolutamente fuera de lugar, de imposible realizar, Bien, hay muchas situaciones que se pueden inventar. Un mal que no constituye delito. Y por último, estas dos medidas que se pueden tomar, ¿no es cierto?, que son más bien medidas alternativas, y que más que sanciones penales se utilizan, ¿no es cierto?, como medidas cautelares, incluso, que son dar caución de no ofender al amenazado o, en su defecto, someterlo al amenazador a la sujeción de la vigilancia de la autoridad. Pero eso ya son medidas cautelares. Bien. Eso es lo que podemos decir en relación con este delito de amenaza, que, como les dije antes, no requiere un resultado, ¿no? Es un delito formal, de peligro. Hay un riesgo, ¿no es cierto?, de que se produzca el mal que constituye delito o que se produzca el mal que no constituye delito. Hay un riesgo. Entonces lo que nos queda es pasar ya a estudiar el delito siguiente, las diversas situaciones del delito siguiente, en el orden del código. El párrafo 12 del código, de la evasión de los detenidos. Fíjense ustedes que, no sé si a ustedes les pasará, pero cuando uno lee el epígrafe, lee de la evasión de los detenidos, y a uno le da la sensación a priori de que, como se trata de situaciones en las que se evaden los detenidos, si un detenido se evade o intenta evadirse, van a sancionar al detenido, ¿no es cierto? Bien, acá, como una muestra más de todas las garantías que tienen los victimarios, es decir, los que cometen delitos, nos vamos a encontrar con que no se trata de sancionar a ningún detenido o preso, sino que de sancionar a los que están a cargo de la custodia, por utilizar una expresión general,
porque puede ser la custodia, como se llama, puede ser estar de acuerdo, puede ser con que se evadan, puede ser la evasión misma, puede ser que se lo esté custodiando o que se lo espere afuera del lugar donde está cumpliendo el detenido, está preso, etcétera. Es decir, al único que no se sanciona es al detenido o preso, sino que a alguien que estaba encargado de su custodia, por decirlo en general. Y se sanciona, por ejemplo, al que está en connivencia con la evasión del detenido, no al detenido, al que está de acuerdo para que el detenido se mande cambiar. Se sanciona al particular encargado de su conducción o custodia. Se sanciona a los que extrajeren de las cárceles, no al detenido, a los que extrajeren de las cárceles o establecimientos penales a los presos o detenidos, sea mediante violencia o soborno. También se sanciona a los encargados de conducirlos o custodiarlos, cuando fuera de los recintos se produzca la sustracción de los recintos penitenciarios, carcelarios, o incluso cuando por descuido culpable el guardián da lugar para que se evada el detenido. O sea, este parrafito de la evasión de los detenidos no cumple con la idea, creo yo, de sancionar a los detenidos. De sancionar a los detenidos. Por nuestro sistemita, ¿no es cierto? Porque todo se conjuga para ¿cómo se llama?, para que los delincuentes estén en libertad. Me refiero siempre en los casos en que se trata de delitos graves, sobre todo. Por último, ya bueno, no es que uno esté de acuerdo, pero si fueran delitos menores, pero delitos graves. Entonces se confabulan muchas cosas. No actuación de las policías, o muy mala actuación de las policías, no actuación o muy mala actuación de los fiscales, y no actuación o muy mala actuación de los jueces. Digámoslo, porque es la realidad. Cuando se le dio la libertad a este caballero, vendría a ser, porque se le dio la libertad por buena conducta, ¿no es cierto?, que había matado a su pareja con su niñito, se le dio la libertad condicional por la señora ministra, que dijo: yo estoy dentro de mis facultades, pues, y la ley me faculta para darle la libertad. ¿Y para qué el informe? Ese informe no es vinculante, el informe de Gendarmería, que decía que no era conveniente darle la libertad. Resultado, ni siquiera cumplió la mitad de la pena, que es lo que exige la ley sobre libertad condicional. Porque tengo entendido que lo condenaron a 25 años y ya cumplió como 10, o sea, menos de 12 y medio. ¿Y qué pasó con este caballero? Mató a otro niño, a una niñita. Y lo peor de todo, por lo menos es lo que a mí me indigna, es que parece que ni siquiera, no hay ni preocupación así de decir, ya, yo como ser humano, oiga, ¿cómo puedo decir, oiga, después que se murió, mató a la niña, así decir, no, yo estoy dentro de mis atribuciones? O sea, mínimo acto de contrición, cero. No estoy hablando del acto de contrición católico, ni mucho menos, pero un acto de contrición lo puede hacer uno, aunque sea ateo. Uno mismo puede decir, oye, parece que no actué bien. Nada, parece que no, se murió nomás la niña. Tenía 16 años y la pobre iba a que le dieran la mesa que le mandaba el padre encima, pobrecita. Ya pasó de la noticia, ya, listo. Ya se murió nomás. Y encima creo que hasta se la violó antes el sinvergüenza este, pues yo lo puedo decir. Lo que no se dice por los medios.
Bien. Entonces, evasión de los detenidos. Entonces acá se sanciona al tercero que participa en la evasión, en la evasión, o en la conducción, o en la connivencia, etc. Vamos a ir leyendo esta norma y vamos a ir haciendo algún comentario si es que merece. Artículo 299. El empleado público, o sea, el gendarme, culpable de connivencia en la evasión de un preso o detenido cuya conducción o custodia le estuviere confiada. O sea, este gendarme generalmente, o empleado público también puede ser otra persona del establecimiento, generalmente, vámonos a la realidad, ¿no es cierto?, que está de acuerdo con que se evada el detenido. Está de acuerdo. Culpable de connivencia, 2N pegada, connivencia, estar de acuerdo en el fondo, en la evasión de un preso detenido cuya conducción o custodia le estuviere confiada. Esto ha pasado cuando se arrancan algunos tipos de ahí mismo ¿no es cierto?, cuando van a declarar ahí al Ministerio Público o al Juzgado de Garantía, qué sé yo. Imagínense. Están con esposa, qué sé yo, otros con grilletes, además de la esposa, y justo se lo sacan y justo el gendarme tenía que ir al baño, etcétera, y ahí se evadió y nadie lo vio, y está lleno de funcionarios públicos, fiscales, etcétera, y policías. Será castigado, uno, en el caso de que el fugitivo se halle condenado por ejecutoria a alguna pena con la inferior en 2 grados y la de inhabilitación especial perpetua por el cargo o oficio. Baja pena. 2, con la pena inferior en 3 grados a la señalada por la ley si el fugitivo no se le hubiere condenado por sentencia ejecutoriada y con la habilitación especial temporal para el cargo o oficio en su grado medio. Baja pena. Incluso para el funcionario que está de acuerdo con que se evada el otro. Baja pena. Imagínese usted con la inferior en 2 grados. Si está condenado a 5 años, la inferior en 2 grados es presidio menor en su grado mínimo. O sea, no va a cumplir ni un día preso. Tiene todos los beneficios que otorga la ley 18.216 y sus modificaciones, ¿no es cierto?, que son ya no sé cuántas. Lo que me interesa es que sepan ustedes que se sanciona el empleado público culpable de connivencia en la evasión del detenido. Eso es lo que me interesa. No se sanciona al detenido o preso que se evade. Segundo caso, artículo 300. El particular que, encargado de la conducción o custodia de un preso detenido, se hallara en alguno de los casos del artículo precedente, será castigado con las penas inmediatamente inferiores en grado a la señalada para el empleado público. O sea, menos pena todavía, menos pena que el caso anterior. ¿Pero quién es este? El particular que, encargado de la conducción o custodia de un preso detenido que se hallara en alguno de los casos del artículo precedente. ¿No es cierto? Culpable de connivencia, en la evasión, si hay sentencia ejecutoriada o no hay sentencia ejecutoriada, se va a aplicar la pena. Entonces, segundo caso, en la que no se sanciona al detenido o preso que se evade, sino que al que está a cargo de él, para que no se evada. Tercer caso, artículo 301. Los que extrajeron de las cárceles o de establecimientos penales a alguna persona presa o detenida en ellos o le proporcionare la evasión, será castigada con las penas del primer artículo que leímos, según el caso respectivo, si empleare la violencia o el soborno, y con la inferior en un grado cuando se valieran de otros medios. Siguen bajando las penas, ya no sé si hay pena ya. Entonces, a los que extrajeron, no al preso o detenido, no hay sanción para él. Entonces, a los que extrajeron de las cárceles o de establecimientos penales alguna persona presa o detenida en ellos o le proporcionaron la evasión.
Lo que está, por ejemplo, cuando se evadió el Chapo, lo que lo estaban esperando afuera cuando salió del túnel, por ejemplo, no al detenido preso que se evade. O sea, llevamos 299, 300 y 301. Ningún detenido se sanciona cuando se evade o preso. Ahora, 301, inciso segundo. Si fuera en lo dicho establecimiento se verificara la sustracción o se facilitare la fuga de los presos detenidos, violentando o sorprendiendo a los encargados de conducirlo o custodiarlo, se aplicarán respectivamente las penas inferiores en un grado a la señalada en el inciso presente. O sea, siguen bajando las penas que no se aplican a los detenidos, sino que al que está a cargo del detenido. Pero ahora, cuando se verificare la sustracción o se facilitare la fuga de los presos detenidos, violentando a los sorprendiendo a los encargados de conducirlo o custodiarlo, fuera de los establecimientos. O sea, lo que se está haciendo es sancionar a los custodios, pero en unos casos que lo hacen desde dentro del establecimiento y ahora desde fuera de los establecimientos. Por ejemplo, llegan en el carro celular y están de acuerdo para que se va, le abren la puerta el carro celular. Oye, ándate, tírate, voy a frenar y te tiráis sobrecorriendo, no te vaya a caer, pues. Y el 302 se trata de la situación, ¿no es cierto?, culposa, del cuasi delito acá. Cuando la evasión o fuga de los presos detenidos se efectuare por descuido culpable de los guardianes, se aplicará esto una pena inferior en un grado a la que les correspondería en caso de connivencia según los artículos anteriores. O sea, que es por descuido culpable tiene la pena un poco más grave que los casos de los artículos 300 y 301, que se trata de los que conducen, de los que extraen de las cárceles o de los que se prestan afuera de las cárceles para que se vayan los detenidos. O sea, se sanciona al tonto, digamos, con más pena que al que está de acuerdo, al que está maliciosamente. ¿Algún comentario? Así está la ley penal. 299, 300, 301 y 302. En consecuencia, lo que me interesa que les quede claro, sobre todo, que se sanciona a cada una de estas personas que va mencionando el legislador: empleados públicos, es decir, gendarmería, particular, custodio o sujeto indeterminado cuando se trata de extraer desde fuera. Y guardianes, que es una forma de decir custodio, lo mismo. Es decir, de repente uno como profesor no dice cosas porque parecen así como muy pueblerinas, pero dan ganas a veces de utilizar un lenguaje más vulgar. Dan ganas de repente de decir, parecen saludos a la bandera nomás, de colocar infracciones que al final nadie tiene la culpa de nada porque prácticamente las sanciones son irrisorias. Porque eso es la verdad. A propósito de la evasión de los detenidos, que acuérdense ustedes que no se sanciona a los detenidos, se sanciona a los que los custodian, a los guardianes. Es que hay que decir algún par de palabritas respecto de unos también delitos que están en la primera parte del código que es donde se trata la teoría del delito, básicamente, y que es lo relacionado con el quebrantamiento de condenas. El quebrantamiento de condenas. Artículos 90, artículos 90, artículos 90, 91 y 92 del Código. El Código hace una redacción súper larga del artículo 90, del 91 y el 92.
prácticamente para gastar papel nomás. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque quebrantamiento de condena. Ustedes piensan que el que quebranta la condena va a sufrir una pena importante de acuerdo con la condena que esté cumpliendo. Aquí vamos a ver. Pero lo importante para empezar a hablar de esto es que el Código Penal, volviendo a la evasión de los detenidos, el Código Penal no castiga al detenido o procesado que se evade durante la sustanciación de la causa. La ley solo sanciona a los sentenciados que se evaden, pero con una pena que las van a ver ustedes, ¿no? La ley solo castiga a los condenados que se evaden. ¿Quién es condenado? Aquel que en un proceso ha obtenido sentencia firme o ejecutoriada condenatoria. A ese solo es al que se sanciona. A ese solo es al que se sanciona. No al detenido o preso, sino que solo al condenado por sentencia ejecutoriada. El delito de quebrantamiento de condena está constituido por el hecho de sustraerse al cumplimiento de la condena y se lo sanciona de acuerdo con la naturaleza de la pena quebrantada. ¿Quedamos claros, no es cierto? La evasión de un detenido o preso son dos situaciones procesales, ¿no es cierto? Detenido o preso. Es diferente que la del condenado por sentencia ejecutoriada. El detenido o preso no sufre ninguna sanción penal si se evade. Se sancionan a sus custodios, a sus guardianes. Clarísimo. Si el que quebranta la condena ejecutoriada se evade, ese tiene sanción. Ahora veamos qué sanción tiene. Los condenados a presidio, reclusión o prisión sufrirán la pena de incomunicación con personas extrañas al establecimiento penal por un tiempo que, atendidas las circunstancias, podrá extenderse hasta 3 meses, quedando durante el mismo tiempo sujeto al régimen más estricto del establecimiento. Esa es la sanción. Incomunicación hasta 3 meses con personas extrañas al establecimiento. Los reincidentes en el quebrantamiento de tales condenas, además de las penas de la regla anterior, sufrirán la pena de incomunicación con personas extrañas al establecimiento penal por un término prudencial atendida a las circunstancias que no podrá exceder de 6 meses. Incomunicación hasta por 6 meses. Hay detenidos o presos o condenados por sentencia ejecutoriada que los incomunican hasta para su propia seguridad. Hasta para su propia seguridad. Entonces la pregunta es: la incomunicación hasta por 6 meses con personas extrañas del establecimiento penal, a lo mejor es una persona extraña del establecimiento penal mucho más honorable que el que quebrantó la condena, hasta por 6 meses. Un condenado por un homicidio, por ejemplo, a cadena perpetua, calificado o simple. ¿Es una pena que le importe a ese condenado? Creo yo. Me parece que no. Después, los condenados a confinamiento, extrañamiento, relegación o destierro, es decir, el caso de los que están condenados
a penas no privativas sino que restrictivas de la libertad, sufrirá la pena de presidio, reclusión o prisión según las reglas siguientes. El condenado a relegación perpetua y las penas restrictivas de la libertad al transformarse en penas privativas de la libertad son con una pena mayor. El condenado a relegación perpetua sufrirá la de presidio mayor en su grado medio. El condenado a confinamiento o extrañamiento sufrirá la mitad del tiempo, etcétera. Hay una serie de reglas que evidentemente no se pregunta si para eso está el código, ¿no? A metérselas de memoria todas, porque se va, ¿no es cierto?, por cada uno de los tipos de delitos. Es decir, no podrían los condenados a una pena restrictiva de la libertad sufrir mayor pena que los condenados a una pena privativa de libertad originalmente, en el evento de que la quebrante. Y después hay una norma en el artículo 91 que se refieren a los que delinquen después de haber sido condenado por sentencia ejecutoriada y estar cumpliendo una condena. Los que después de haber sido condenados por sentencia ejecutoriada cometieren algún crimen o simple delito durante el tiempo de su condena, bien sea mientras la cumplen o después de haberla quebrantado, sufrirán las penas que la ley señala al nuevo crimen o simple delito que cometieren, debiendo cumplir esta condena y la permitida por el orden que el tribunal prefije en la sentencia, de conformidad con las reglas prescritas en el artículo 71. Un tipo está cumpliendo una condena y dentro del recinto penal, que pasa muchas veces, acuchilla a otro y le causa lesiones graves o qué sé yo, o la muerte. ¿Tiene que condenarlo por este hecho, no? Parece que sí. Bueno, si la misma se ha dicho ahora para ¿cómo se llama?, para crear, ¿no es cierto?, que es muy importante en la creación, evidentemente, del nuevo juez que se necesita, que se llama juez de cumplimiento de sentencia, ¿no es cierto?, un juez que se refiera a todas las circunstancias que dicen en relación con el cumplimiento de una sentencia. Porque el juez de ahora hace algunas labores que no le corresponden, que tienen que ver con esta persona que está quebrantando la condena o que quiere obtener algún beneficio, etcétera, etcétera. Labores que están entregadas a cuestiones, a funcionarios administrativos. Pero esto debería conocerlo un juez de cumplimiento de sentencia, como hay en todos los países serios. Claro que el problema no vaya a ser que pase como está pasando con el nuevo proceso penal, que es un fracaso completo. Y entonces, no sé si es necesario señalar que si una persona comete un nuevo delito, aunque esté preso, va a sufrir una pena por el nuevo delito que cometa. Cuando, de acuerdo con justamente lo que le estaba indicando, de la creación de este nuevo juez de cumplimiento de condena, se dice que lo único que el condenado pierde, el único bien jurídico que el condenado pierde es la libertad, pero todo el resto de sus bienes jurídicos permanecen intactos. Y entonces, eso es para todos los condenados, para todos los seres humanos que se encuentren alrededor de los condenados, para todos, hasta para las visitas. Y en consecuencia, si un condenado, ¿no es cierto?, durante el cumplimiento de su condena comete un delito, tiene que sufrir la pena por el nuevo delito, si eso es una norma general. El que comete delito lo dice el artículo 1. El que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre personas distintas a aquella que se proponía ofender. Bueno, pero eso tiene que ver con el error en la persona. Pero el que comete delito tiene que responder por el delito que comete. Había que repetir esta norma para
este delito de quebrantamiento de condena? No sé. Más me da la impresión de que es por cumplir, ¿no? Por cumplir, ¿no? Y después la ley da una serie de reglas relacionadas con si el nuevo delito se cometiera después de haberse impuesto una condena, habrá que distinguir casos distintos, qué sé yo. Eso léanse ustedes por su cuenta. Entonces, volviendo al libro segundo, nos corresponde empezar a hablar del título 14, crímenes y simples delitos contra la salud pública. Crímenes y simples delitos contra la salud pública. Un segundito que estoy ordenando el código, ¿eh? Bien. Solamente había informativa, esto es historia, ¿no? Historia reciente, pero historia. Fíjense ustedes que el 98, ya hace 22 años, ¿no es cierto?, en términos del código, hace poco tiempo, 98, la ley 19.567 del 1 de julio del 98, algunos estaban naciendo recién, uno de ustedes, no sé, o algunos nacieron después, incluso no ustedes. Hay un párrafo 13, que está derogado ahora, que se refería a los delitos de vagancia y mendicidad. De la vagancia y mendicidad, están derogados. Solamente quisiera señalarles que en esos delitos de vagancia y mendicidad se sancionaba con pena bastante baja, ¿no? Pena bastante baja. Delitos que estaban constituidos por dos, esto se los cuento más que nada para que vean cómo ha ido cambiando el mundo en el fondo. Estos delitos de vagancia y mendicidad significaban que se sancionaba la vagancia, se sancionaba ser vago. Ahora todavía no, pero falta que le den premio a los vagos, hermano. Y se sancionaba también la mendicidad injustificada. La mendicidad injustificada. Porque claro, una persona que ha sufrido un accidente, qué sé yo, accidente o una enfermedad terrible como la ceguera, sí, no estamos hablando de eso, estamos hablando de los que se aprovechaban para ejercer la mendicidad. Ahí he visto algunos reportajes en Santiago que hay algunos que se disfrazan de discapacitados. Y punto nomás, y ahí andan. Y los carabineros saben, qué sé yo, y todo el mundo. Claro, si ahora se derogaron estos delitos. Y estos delitos simplemente se consumaban
por la concurrencia de dos exigencias copulativas, que era no tener domicilio conocido y no tener ocupación conocida, nada más. Y con eso, ¿no es cierto?, se configuraban estos delitos, que reitero tienen una pena bastante baja. Normalmente se llegaba a las penas prácticamente de las faltas. Entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que le impiden en el fondo a los verdaderos discapacitados poder obtener ayuda de los particulares en la calle, sobre todo? Porque ahora cualquiera pone un cartel, lo que sea, y empieza a pedir plata, o agarra una guitarra y empieza a pedir plata. Cambio de tiempo, no sé. Claro, algunos dirán que las generaciones a las que pertenezco yo eran, no sé, tremendo de malo, digo. Ahora, ¿no es cierto?, la droga, qué sé yo, que cuesta plata. Los traficantes nos regalan la droga. No hay problema. Y después se va a pedir plata. Y si no se les da plata, muchas veces garabato limpio con el que no da plata. Bien. Dicho lo dicho, entonces hay que empezar a hablar de los crímenes y simples delitos contra la salud pública. Acá nos encontramos con grupos de delitos como en otras ocasiones. Vamos a hablar acá de ciertos grupos de ejercicio ilegal de las profesiones médicas. Vamos a hablar de la fabricación y expendio de sustancias nocivas y peligrosas. Vamos a hablar de la diseminación de gérmenes o infracciones de las leyes de higiene y salubridad, y vamos a hablar de la producción de muerte, lesiones u otras consecuencias a propósito de los delitos precedentes, o sea, las 4 situaciones anteriores. El artículo 313 sanciona la elaboración de sustancias o productos nocivos a la salud. Sustancias o productos nocivos a la salud. ¿Qué dice el artículo 313? Dice, el que, sujeto indeterminado, ¿cierto?, cualquier persona, sin hallarse competentemente autorizado, elaborar sustancias o productos nocivos a la salud o traficar en ellos, estando prohibido su fabricación o tráfico, será castigado con reclusión menor en su grado medio y multa de 100 a 500 pesos. Artículo 313. Entonces, acá nos encontramos con este articulito que infringe, digamos, este monopolio que tiene el Estado. ¿Se acuerdan cuando el Estado sancionaba la fabricación de monedas porque el monopolio para fabricar las monedas lo tiene el Estado? Bien. Acá nos encontramos también con una situación así, porque sanciona al que sin hallarse competentemente autorizado. Es decir, aquí hay un problema de autorización para sancionar al que comete este tipo de delito. Elabora sustancia o producto nocivo a la salud o trafica en ello. Claro, hay muchas sustancias nocivas a la salud, pero que se usan. Por ejemplo, alguien un producto tan socorrido como es el cloro, por ejemplo. ¿Para qué decir otros más fuertes, que sirven para limpiar los desagües en las casas, etcétera? Son productos nocivos para la salud.
Claro, no puede fabricarlo cualquier persona, tiene que tener una autorización. Tiene que cumplir con ciertas exigencias para tener esa autorización. Por eso que la ley sanciona al que sin hallarse competentemente autorizado elaborar sustancias o productos nocivos a la salud o traficar en ellos, estando prohibido su fabricación o tráfico. Estando prohibido su fabricación o tráfico. Sin la competente autorización. Pues si está autorizado, puede hacerlo. Ahora. Después en el 313D se sanciona al que fabricare o a sabiendas expendiere cualquier título sustancias medicinales deterioradas o adulteradas en su especie, cantidad, calidad o proporciones, de modo que sean peligrosas para la salud por su nocividad o por el menoscabo de sus propiedades curativas. Presidio menor en su grado medio a máximo. Y multa, pena copulativa. Si la fabricación o expendio fueren clandestinos, ello se considerará como circunstancia de agravación. De agravación. Bien. Vamos a quedar acá, jóvenes, y seguimos en la próxima clase estudiando estas conductas.